Este es el ejercicio 5.7, ¿sí? Donde tenemos una variable aleatoria con distribución normal, con parámetros muy varianza sigma cuadrado. Entonces, lo que vamos a buscar es la función generadora de momentos y vamos a obtener la esperanza y la varianza de x a partir de esa función generadora de momentos, ¿sí? No vamos a trabajar directamente con la distribución normal, ¿sí? Con media mu y varianza sigma cuadrada, sino que vamos a trabajar con una variable aleatoria z que tiene una distribución normal, pero con media 0 y varianza 1, ¿sí? Que es la variable aleatoria estandarizada, ¿sí? Que veían en estadística 1. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque en realidad nosotros podemos ver que x, ¿sí? Acuérdense que z es igual a, ¿qué cosa? A x menos mu sobre la desviación estándar, sobre sigma, ¿sí? De forma tal que podemos expresar a x como mu más sigma, ¿sí? Entonces, si encontramos la función característica de z, después por propiedades de función generadora de momentos, que son similares a la de la función característica, vamos a poder encontrar a la función característica de x, ¿sí? Básicamente porque es más fácil encontrar la de z que la de x, ¿sí? En primer lugar, y luego aplicar propiedades, ¿sí? Es mucho más sencillo. En realidad, técnicamente es exactamente lo mismo porque vamos a tener que hacer los mismos artilugios, ¿sí? Lo que cambia es que tenemos una expresión mucho más simplificada de la función característica, de la función de densidad, ¿sí? La función de densidad de z, conoce que es 1 sobre 2 por pi, ¿sí? Por e a la menos z cuadrado sobre 2, ¿sí? Si hubiéramos tenido de x, hubiéramos tenido 1 sobre 2 por pi por sigma cuadrado, es la raíz de todo eso, por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 por sigma cuadrado. Eso hubiera sido la expresión, ¿sí? O sea que es mucho más simple la de la variable aleatoria estandarizada z, entonces por eso lo vamos a hacer de esta manera. ¿Bien? La función característica, la función generadora de momentos, perdón, la vamos a definir de esta manera. Va a ser igual, la vamos a denotar con la letra m, ¿sí? A la función característica la denotamos con la letra phi, ¿se acuerdan? Sub x, en este caso sub z, porque la variable es z, ¿sí? Y es una función de t, exactamente lo mismo, solamente que acá vamos a tener una función que va de los reales a los reales. Fíjense qué cosa, que no tengo el número imaginario, ¿sí? En esta parte, sino que tengo directamente la esperanza de e elevado a la t por la variable, en este caso la variable z, pero ese t es real. ¿Sí? Entonces lo que voy a obtener acá es una función real, ¿sí? Y voy a poder aplicar la misma, va a tener una propiedad similar a la de la función característica, de forma tal que si yo derivo la función generadora de momentos, ¿sí? Con respecto a z, k veces, y le igual a 0, lo que voy a obtener es el momento natural de orden k. Pero ya directamente el momento natural de orden k, ¿sí? No multiplicado por el número imaginario elevado a la k, como en el caso de la función característica, porque acá directamente no aparece eso, ¿sí? Por la definición. ¿Bien? O sea, esta es la definición y los procedimientos van a ser relativamente análogos, ¿sí? a lo que estuvimos trabajando de resolución. Pero de nuevo, las derivadas de orden k décimos igualando t a 0 me van a permitir obtener de manera directa los momentos naturales de orden k décimos. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? No tengo que hacer ningún cociente adicional ni nada. Bien. Bueno, de nuevo, tengo e a la elevado a la t por z, ¿sí? Vendría a ser mi g de z, multiplicado por la función de densidad y voy a integrar en todo el soporte. Acá sería, esto sería una z, ¿no? No una x, ¿sí? Un diferencial de z. ¿Bien? Entonces, tengo la misma base acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es sumar dos exponentes y me va a quedar e elevado a la menos z cuadrado sobre 2 más t a la z, ¿sí? ¿Estamos? O sea, fíjense que el procedimiento es más o menos similar. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito sobre este exponente del número e. Sobre esto.
¿sí? Tengo esto de acá, voy a sacar como factor común menos un medio, ¿sí? Esto de acá podría multiplicar y dividir por 2, ¿sí? Entonces saco como factor común menos un medio y esto me queda menos un medio z al cuadrado menos 2 por z por t. ¿Sí? Bien. Lo segundo que hago es sumar y restar el t al cuadrado. ¿Sí? Tengo un pequeño artilugio, sumando y restando t al cuadrado y mantenemos la expresión equivalente. Ahora, si yo junto esto de acá, ¿qué tengo? Z al cuadrado menos 2 veces z por t más t al cuadrado. ¿Sí? Es el desarrollo de un cuadrado binomio. ¿Bien? O sea que expresar a esto como z menos t al cuadrado es equivalente. ¿Sí? Menos t al cuadrado. ¿Bien? Lo último que hice es distribuir el menos un medio. Entonces me queda menos un medio z menos t al cuadrado más un medio z t cuadrado. ¿Sí? Tengo menos y menos, me queda positivo. Más un medio t al cuadrado. ¿Está claro esto? Profe, Lo que ¿puede hicimos acá. repetir qué hizo en la primera igualdad? En este de acá, Sí. esto de acá lo que saqué como factor como menos un medio. Acá no lo tengo al un medio, pero si yo hago que multiplico y divido por 2, lo puedo tener. ¿Sí? Entonces tengo el un medio, lo saco como factor común. Saqué el menos un medio, esto me queda en positivo porque lo saqué con el signo negativo, pero esto me queda en negativo porque lo saqué con el signo negativo. Entonces por eso me queda menos 2 por z por t. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? O sea, no estaba un medio negativo, pero lo incorporé. ¿Sí? 2 por 2. Sí, 2 dividido 2. Y ahí pude sacar el denominador, o el 2, y me queda el 2 del numerador. Y después, en el paso siguiente, lo que hice es sumar y restarte al cuadrado. ¿Por qué hice eso? Porque me interesaba expresar, ¿sí? Si yo tengo el t al cuadrado acá, esto lo puedo ver como el cuadrado binomio, ¿sí? Z menos t, t elevado al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente me queda el menos t cuadrado para mantener la expresión equivalente. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo hubiese trabajado con la función directamente de z, de x, perdón, la función de densidad de x, o sea que me hubiera aparecido x menos mu, ¿sí? Sobre sigma cuadrado, el artilugio era más o menos lo mismo, solamente que acá me iba a aparecer mu y sigma cuadrado. Entonces iba a tener que restar algo con mu y algo con sigma cuadrado, sí me va a hacer un poquitito más, con un poquito más de factores nada más, ¿sí? Pero no iba a ser muy distinto el artilugio que iba a tener que aplicar, ¿sí? Iba a tener algo acá en el exponente, lo iba a tener que desarrollar, ¿sí? Y le iba a sumar, ¿sí? Mu por sigma cuadrado y le iba a restar, perdón, mu por sigma cuadrado con el t al cuadrado y lo mismo con mu sigma cuadrado por t también. Sí, iba a ser un artilugio que iba a tener que aplicarse o sí, solamente que acá es mucho más simplificado. ¿Sí? Bien. Reemplacé entonces, ¿sí? El exponente este de acá, el menos z cuadrado sobre 2 más t sobre z, todo esto, que era el exponente, lo reemplacé por esto. ¿Sí? Acá. ¿Estamos? Entonces, bien, acá tengo una suma, ¿sí? Y lo que hago entonces es separar el exponente. Me va a quedar e a la menos un medio por z menos t cuadrado por e a la un medio t cuadrado, que sería este segundo término. ¿Sí? Este sería el primer factor y este es el segundo factor. ¿Sí? ¿Estamos? Y después, esto como no depende de z, lo puedo extraer afuera de la integral. ¿Sí? Entonces me queda la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos un medio por z menos t elevado al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que esto de acá es la expresión de una función de densidad de una variable aleatoria z que tiene distribución normal, solamente que la media cuánto es igual. Z menos mu. Mu acá es igual a t. ¿Sí? Y la varianza sigue siendo igual a 1. Si yo estoy integrando en todo el soporte, ¿sí? A una densidad normal, eso me va a dar igual a 1. ¿Sí? O sea que todo esto
es igual a 1, de forma tal que me queda que la función generadora de momentos es igual a e elevado a un medio t cuadrado. ¿Estamos? Una cosa, en la guía no les pedí que calculen, si se fijan, la función característica de la normal. Cuando pedimos las funciones características y generadora de momentos, de funciones típicas, no está la normal, ¿sí? Y la normal está separada en otro ejercicio. En particular porque esto que acabamos de hacer es válido, ¿sí? Para el caso de este tipo de artilugio que acabamos de aplicar acá, directamente es válido para las funciones generadoras de momentos, ¿sí? Porque esto tiene distribución normal. ¿Por qué? Porque este t es real. ¿Se acuerdan que el t dijimos que era un número real? Si bien yo me puedo ver tentado a hacer exactamente lo mismo para el caso de la función característica, ¿sí? Yo no puedo asumir que la resolución esta se trate de una normal, porque esto yo estoy asumiendo que z tiene una distribución normal, pero acuérdense que el mu que interviene en una función de densidad normal es un número real, ¿sí? Si yo lo trabajo con la función característica, acá me va a quedar un i, z menos i por t. Y eso no va a ser un número real, entonces ya no se resuelve de manera directa, ¿sí? Como lo acabamos de hacer acá diciendo, es una función de densidad normal, entonces el integro en todo su parte es 1. ¿Sí? Resolver esa integral es un poco más complejo que eso, por eso es que no le pedimos la función característica a la demostración particularmente. ¿Sí? A eso tengo que comenzar a trabajar en el campo de los complejos para resolver esa integral. No es exactamente lo mismo, ¿se entiende? ¿Sí? Acá lo puedo hacer porque, de nuevo, es una función generadora de momentos, es una función de los reales, y este t lo puedo tomar como un mu, y ese t es real, entonces puedo considerar un mu real, entonces efectivamente puedo decir que esto tiene una distribución normal con medida t, y sigma cuadrado 1. ¿Sí? En el caso de nuevo, de la función característica, yo puedo llegar a algo similar, pero me va a aparecer i acá, y si me aparece i, no es directamente, ¿sí?, una distribución normal, ¿sí? Tengo que tener en cuenta otras cuestiones para resolver esa integral. Voy a llegar a algo similar de todos modos, ¿sí? Pero bueno, no se demuestra tan directamente. Bien, pero yo no quería la de z, ¿no es cierto? ¿Cuál quería? La de x, ¿sí? La función característica, la función generadora de momento de x, que era igual a mu más z por sigma, ¿sí? Ahora, por propiedades, ¿sí? Esto es la esperanza de a la t por x, pero x aquí era igual a mu por z por sigma, ¿sí? Esto de acá lo puedo separar, ¿no es cierto? Esto me quedaría e a la t por mu por e a la t por z por sigma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá. Ahora, acuérdense que esto es una esperanza en términos de la variable aleatoria, bueno, z acá sería. Z, o sea que este e a la t elevado a la t por mu es una constante, ¿sí? La esperanza de una constante por la variable aleatoria, que es igual a la constante por la esperanza de la variable aleatoria, ¿sí? Por eso es que e a la t por mu sale. ¿Bien? Con este paréntesis no va acá. Me queda la esperanza de a la por t por z por sigma, ¿sí? Acuérdense que la definición de, de función característica, ¿sí?, es igual a la esperanza de por t por x, ¿sí? Acá yo tengo e a la t no por x, sino por qué. O por no por la variable aleatoria, sino cuál es mi variable aleatoria acá. La variable aleatoria por una constante, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y eso, en una de las propiedades que vimos, que era, la vimos para la función característica, pero se mantiene para la función generadora de momentos, ¿sí? Si yo tengo la esperanza, yo tengo la esperanza de, o lo voy a poner acá, si yo tengo C que era igual a por X, ustedes vieron que esto, la función característica, en este caso, la función generadora de momentos, va a ser igual, ¿sí? Por propiedades, ¿sí? Va a ser igual a la función característica de X, ¿sí? Pero voy a tener como argumento en vez de T, A por T. ¿Sí? Fíjense que esto es exactamente lo mismo, solamente que mi variable aleatoria, que es Z, y la constante A que estoy considerando acá, ¿cuál es? Sigma. Por eso es que tengo esto se mantiene, pero esta esperanza de acá, ¿sí? Va a ser equivalente a la función característica de Z, ¿sí? Pero como argumento T por sigma, ¿sí? Haciendo uso de esta propiedad. ¿Bien? Que era equivalente a la que vimos con la función característica también. ¿Sí? La propiedad es la misma, se demuestra de la misma manera. ¿Bien? Entonces, me queda E a la t por mu por la función característica de z, que la hemos visto hace un ratito. La función característica de z es E a la 1 medio por t cuadrado. Pero acá yo no tengo t, ahora ¿qué tengo? T por sigma. Entonces, ¿qué me va a quedar? E a la 1 medio por t por sigma al cuadrado. Esto de acá. ¿Estamos? ¿Se entendieron estos pasos de acá? ¿Estas propiedades? Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Y después qué hago? Tengo la misma base, sumo los exponentes, ¿no es cierto? Entonces me queda E a la t por mu más t cuadrado sobre 2 por sigma cuadrado. Distribuí nada más el exponente acá, ¿sí? En este producto. Bien, y me queda esto. Y esa sería la función característica de x. ¿Sí? Ahora, si quiero buscar los momentos naturales, ¿sí? De orden 1, lo que voy a hacer es derivarla, ¿sí? A la función característica, busco la primera derivada e igualo t a 0. ¿Sí? Entonces, busco la primera derivada de esta, es e elevado a todo esto, por regla de la cadena, derivo con respecto a t, el exponente, y ¿qué me queda? En este caso la derivada es mu, ¿sí? Y en este caso de acá es, bajo el 2, me queda 2 por t sobre 2, sigma cuadrado. El 2 con el 2 se me va a simplificar, por eso es que me queda t por sigma nada más. ¿Sí? Bien. Bien. Igualo esto a 0, con t igual a 0. Profe, Sí. ¿por qué el sigma no estaría elevado al cuadrado? ¿Qué pasó? Porque me lo comí. Ah, Gracias. bien. No, de nada. Gracias. Ahí está. Sigma cuadrado. Y acá también estaría sigma cuadrado. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Esto es igual a 1, ¿no es cierto? Porque tengo el t igual a 0, me va a quedar 0 por mu más 0 por sigma cuadrado sobre 2, o sea, me va a quedar igual a 0, o sea que esto va a ser equivalente a 1, va a ser igual a 1, o sea que acá, y esto de acá me va a quedar en 0, o sea que me queda directamente mu, que es la esperanza de x, ¿sí? Derecho. ¿Bien? Ya no es como el caso de la función característica donde va a aparecer el número imaginario. ¿Bien? De la misma manera, el momento natural de orden 2, que acá de nuevo esto lo copié, entonces me comí también los cuadrados del sigma, ¿no es cierto? Me va a quedar, voy a tener que derivar, ¿sí? Con respecto a t dos veces a la función generadora de momentos, ¿sí? Pero como yo ya tenía la derivada primera, era esta de acá, era la derivada primera, ¿sí? Vuelvo a derivar esta, ¿sí? Y obtengo la derivada segunda que estoy buscando, ¿sí? Vuelvo a derivar con respecto a t, de nuevo, como t lo tengo acá y lo tengo acá, ¿no es cierto? Es un producto. ¿Bien? Entonces la derivada de un producto, ¿bien? Bueno, si derivo esto, va a ser esto mismo por, de nuevo, mu más t por sigma y este factor que ya tenía sin derivar, ¿sí?
más esto sin derivar por la derivada de este segundo factor, y la derivada de este segundo factor es sigma directamente, ¿sí? La derivada de mu es 0, la derivada de t por sigma cuadrado es sigma cuadrado, perdón, acá va sigma cuadrado. Ahí está. ¿Sí? O sea, acá me comí los cuadrados también de nuevo, y acá me comí el cuadrado, y acá un cuadrado. ¿Sí? Entonces, igualo a t igual a 0, ¿y qué me va a quedar? Esto de nuevo va a ser 1, ¿sí? Me va a quedar el exponente 0, ¿sí? 0 por mu más 0 al cuadrado por sigma cuadrado sobre 2. Esto de acá va a ser igual a 0, o sea que me va a quedar este factor directamente mu, y esto de acá va a ser igual a 0, o sea que me va a quedar este factor igual a mu. ¿Sí? O sea que acá, ¿qué me queda? 1 por mu cuadrado. ¿Sí? Y en este segundo de acá me queda, esto se hace igual a 1, de forma tal que lo que me queda es directamente sigma cuadrado. ¿Sí? O sea que la esperanza de x cuadrado es mu cuadrado más sigma cuadrado. ¿Ven? Entonces, la varianza, ¿a qué va a ser igual? A la esperanza de x cuadrado, que era mu cuadrado más sigma cuadrado, menos la esperanza de x, que había sido mu elevado al cuadrado. Se me cancelan esto y me queda que la varianza de x es igual a sigma cuadrado. ¿Eh? Y ahí está demostrada. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense de nuevo, la diferencia, la función característica y la función generadora de momentos es que la función característica va de los reales a los complejos y la función generadora de momentos de los reales a los reales. Y cuando la derivo, la k'ésima derivada, igualado, haciendo t igual a 0, me devuelve directamente el momento natural de orden k. ¿Sí? Una cuestión particular es que eso lo habías mencionado, que la función característica siempre existe. ¿Sí? La función generadora de momentos podría no existir. ¿Sí? O sea, son casos particulares, pero podría no existir. La función característica siempre existe. Eso es, lo vamos a tener siempre. ¿No? En general, para los casos que vemos existe, ¿no? La función generadora de momentos. Pero, Profe, sí. una pregunta, ¿podría volver a explicar cómo cuando tenemos la función generadora de momentos de X, aplicamos la propiedad? Que no me quedó claro. La de Z. Sí, Ajá. a partir de la... Olvidemos la de Z. Uh-huh. A partir de la de Z, si aplicamos esta propiedad, o sea, yo quiero obtener esta función característica. ¿Ven? Ahora, hay dos cuestiones acá. Este paso está claro, ¿no? Yo estoy buscando la función característica de X, o sea que esto, por definición, es la esperanza de T por X, de E elevado a la T por X, ¿sí? Ahora, X es equivalente a esto. Lo único que hice es reemplazar a que es igual a X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora bien, acá empiezo un poquito ya a trabajar. Esto es la esperanza. Este lo puedo distribuir de esta manera. E a la T por mu por E a la T por Z por sigma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, distribuí el T y después separé en dos factores. ¿Bien? Aplicando propiedades de potencia. ¿Sí? Entonces yo estoy buscando la esperanza de esto en realidad. ¿Sí? Esto no es Z, ¿no? Ahora, acuérdate que esta es la esperanza en términos de la variable aleatoria, y la variable aleatoria en este caso es Z, ¿no es cierto? Ahora, entonces, E elevado a la T por mu, que es una constante. Y la esperanza de una constante por, en este caso es una función de la variable aleatoria, a que es igual a la constante multiplicada por la esperanza. O sea que el E por T por mu sale de la esperanza, del operador. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, sí, profe. la propiedad va acá. ¿Sí? Esto, en realidad, cuando es lo que decía antes, si yo tengo una función C, ¿sí? Y estoy multiplicando con una constante A por X. O sea, y voy a buscar la función característica de Y. Lo que estoy buscando es esta. Como Y es igual a A por X, esta función característica, ¿sí?, es igual a la función característica de X
de t por a. ¿Sí? Por propiedad. ¿Ven? O sea que no voy a tener, o sea, es la función característica de x, ¿sí? Como y es igual a a por x, es la función característica de x de t por a. ¿Sí? Ahora, esto, por definición, ¿a qué es igual? A la esperanza, ¿sí? De e, ¿ven? Elevado a la variable, o sea, a t, que sería t acá en este caso, t' vendría a ser todo esto, ¿no es cierto? T por a, lo puedo ver como un t', por la variable aleatoria x. ¿Sí? Entonces, pasa que mi x acá es la z, digamos, pero vendría a ser equivalente. ¿Sí? Entonces, fíjate que acá, de nuevo, lo que hice es reemplazar por esta notación. Esto es la función característica de z, ¿sí? De t por sigma. ¿Sí? Porque mi constante acá, lo que yo llamé a, ¿qué es? Sigma. ¿Sí? Entonces, esto es la función característica de z, pero en vez de t tengo un t', si lo quiero ver, donde mi t' es t por sigma. Entonces, voy a agarrar a la función característica de z que había obtenido antes, que era e elevado a 1/2 por t, pero en vez de t, ¿qué tengo? T'. ¿Sí? ¿Y t' qué era? T por sigma, elevado al cuadrado. ¿Bien? Bien. Y acá ya está lo que pasó en el siguiente paso. Directamente tengo la misma base, sumar los exponentes, nada más. Y distribuir la potencia hasta acá. El cuadrado en el t y el cuadrado en el sigma. ¿Sí? Ahí me quedó perfecto, profe. Ahí me ¿Sí? sale. Sí, me falta. Sería equivalente a la propiedad que vimos acá al inicio. Para la función característica era esta. Claro, y el B sería 0 en ese caso. El b incluso estaría acá. El b sería el mu que puse yo. ¿Es donde estaba acá? Pasa que lo hice directamente en vez de aplicar la propiedad. Fíjate que vos tenés el mu acá como el b. Sí. Pero yo ese paso lo adelanté acá al separar y sacar como con propiedades de la esperanza, como esto es una constante, lo saqué afuera, pero sería lo mismo. Sí. Sería e a la t por b, donde el b es mu. Claro, es la ¿Sí? propiedad de la transformación afín, creo que es. Sí, exactamente eso. ¿Sí? Gracias, profe. Pasa que acá yo lo apliqué directamente usando propiedad de la esperanza, pero estoy aplicando esa propiedad también al fin y al cabo. Bien, bien. Listo. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado en relación a esta? Bueno, acá no estamos viendo ninguno, pero tienen ahí un par de ejercicios para el caso de discreta, para la función generadora de probabilidad, que se usa solamente para las variables aleatorias discretas, ¿sí? Y es inclusive mucho más sencillo que este, digamos, son muy directas porque tienen exactamente la misma lógica. Pero bueno, lo tiene la bibliografía y están desarrolladas porque son 3 ejemplos, digamos, en general de las variables típicas discretas, ¿sí? Pero lo podrían usar para la Poisson, por ejemplo, la binomial, ¿sí? Y va a ser exactamente el mismo procedimiento. Hay una transformación particular, digamos, pero no es nada más que eso, ¿sí? Después lo pueden consultar directamente en la bibliografía. Estas son las más importantes, son estas, digamos. Pero después échenle una mirada, sobre todo pensando en el final a veces, ¿bien? En algún momento entró, pero es simple, digamos. Por eso ahora, no lo vemos ahora, pero para concentrarnos por ahí en temas que son mucho más importantes y pueden resultar un poquito más complejos. Cualquier cosa lo vemos en consulta después. Bien. Para cerrar, vamos a ver el ejercicio 5.15, ¿sí? Donde lo que vamos a buscar es calcular la esperanza condicionada. ¿Sí? Esperanza y varianza condicionada. En realidad, momentos condicionados en general. En este caso lo vamos a usar para la esperanza y la varianza. Supongamos que tenemos un vector de variables aleatorias, ¿sí? Que tiene esta función de densidad, un medio, y este soporte. Tengo x2 acá
x1 acá, están acotadas entre 0 y 2. ¿Sí? Pero x2 me dice que es más grande que x1, o sea que el soporte está por acá. ¿Sí? Es esta área. ¿Sí? Y me pide que encontremos la esperanza y la varianza condicionada, ¿sí? De x1 condicionado a x2 a un valor particular. Acá una cosa, dice x2 igual a x2 chiquito. Lo que me está diciendo, acá no me dio un valor particular, ¿sí? Pero es lo mismo que trabajamos cuando vimos momentos condicionados y, funciones de densidad condicionada. Solamente que acá no me lo está acotando un valor particular, sino que me dice un x2 y este x2 es un valor puntual, ¿sí? Solamente que no me especifica qué valor puntual. Puede ser cualquier valor que esté entre 0 y 2, ¿sí? Que son los valores que puede asumir x2, ¿sí? Entonces yo le podría especificar para x2 que sea igual a x1, por ejemplo, que sea igual a 1, por ejemplo, o x2 que sea igual a 3/4, x2 que sea igual a 1/2, ¿sí? Pero de nuevo, es un valor puntual, ¿sí? No está especificado, pero es un valor puntual, ¿se entiende? Es un escalar, o sea, deja de ser variable aleatoria porque lo estoy condicionando a ese valor específico, solamente que no dije cuál es el valor específico. ¿Bien? Entonces, bien, primero debemos buscar la esperanza y la varianza condicionada y después vamos a demostrar, que por eso es que lo dejamos sin especificar al x2, ¿sí? Vamos a demostrar que la esperanza de x1, o sea, la esperanza marginal de la variable aleatoria x1, ¿sí? Es igual a la esperanza condicional de x1, o la esperanza de la esperanza de x1 condicionada a x2. ¿Sí? Es lo que habrán visto como esperanza iterada. ¿Sí? Y la varianza de x1 va a ser igual a la esperanza de la varianza condicional de x1 con respecto a x2, más la varianza, ¿sí? De la esperanza de x1 dado x2. ¿Sí? Estos x2 son dado un x2 chiquito. ¿Sí? ¿Bien? Esto de acá de nuevo lo dejamos sin determinar, pero porque quiero, o sea, acá podríamos haber especificado directamente un valor entre 0 y 2 para x2, pero está sin determinar porque el objetivo es demostrar después en el segundo inciso, ¿sí? Esto de acá. Y para esto nos va a ser importante que esto esté sin determinar ese x2. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero de nuevo, podría haber puesto x2 igual a un valor puntual y ustedes tendrían que calcular la esperanza condicionada a x2 a ese valor puntual, condicionado a que x2 sea un medio, x2 sea igual a 1 o lo que sea. ¿Sí? Entonces, vamos con el inciso A, donde debemos encontrar la esperanza y la varianza condicionada. Por definición, ¿sí? Una esperanza de x1, ¿sí? Condicionada a que x2 sea igual a un valor puntual, va a ser igual a la integral de la variable x1 multiplicado por la función de densidad condicionada. Che, que no, ¿sabes? Más o menos la misma lógica, ¿sí? Solamente que voy a usar la función de densidad condicionada en lugar de usar la función de densidad marginal de x1, ¿sí? Porque, de nuevo, es una esperanza condicionada a x2, entonces acá debería tener la función de densidad condicionada a x2. ¿Bien? Y la varianza, ¿sí? Lo puedo ver de la misma manera que antes, como la esperanza. ¿Se acuerdan que usted la varianza de cualquier variable aleatoria queda igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado? Esto es exactamente lo mismo, solamente que fíjense que es la esperanza de x1 al cuadrado, pero condicionado a x2. Acá este sería un subíndice, ¿vale? Menos la esperanza de x1 condicionada a x2 al cuadrado. O sea que esta esperanza de acá es la que está en este punto, pero elevada al cuadrado. ¿Se entiende? O sea que es exactamente lo mismo, solamente que acá que voy a tener que usar las funciones de densidad condicionada. O sea que lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Para calcular la esperanza y la varianza. Obtener esto. ¿Sí? La función de densidad de x1 condicionado a x2. ¿Estamos? Y esto lo se hace desde la unidad 3. ¿Sí? Entonces,
Para buscar las funciones de densidad condicionada cuando estaba evaluado un punto, cuando x2 estaba evaluado en un punto, ¿qué tenía que hacer directamente? Agarro la función, ¿se acuerdan cuando era exactamente igual a un punto? ¿Sí? Cuando la condición era un punto, agarraba la función de densidad conjunta y evaluaba a x2 ese punto. Si x2 era igual a 1, lo evalúo en 1. Si era igual a un medio, lo evalúo en un medio. ¿Sí? O sea, eso es lo que significa esto de acá. Es la función de densidad conjunta, x1 sigue como variable aleatoria, pero x2 lo evalúo en un valor puntual. ¿Sí? Y en el denominador voy a tener a la función de densidad marginal de x2 valuada, ¿sí?, en un valor puntual en el valor puntual de x2. ¿Sí? O sea que acá no hacía falta integrar, que es lo que hacía cuando la condición era un intervalo, un boreliano. ¿Sí? En este caso, directamente igual, o sea, mucho más rápido y sencillo. Pero, ¿qué necesito acá entonces? La función marginal de x2, ¿no es cierto? La conjunta la tengo. ¿Cuál es la conjunta? Un medio. Sola. ¿Sí? La que me falta es la marginal de x2. ¿Sí? Entonces, obtengo las marginales. Acá tengo la marginal de x1, integro con respecto a x2. ¿Sí? Como integro con respecto a x2, bueno, el soporte, si se acuerdan, era, lo hago acá, x2, x1, y el soporte esto era x2 igual a x1. El soporte estaba dado por esto. Esto iba a 2 y esto es 2. O sea que integro con respecto a x2, entonces x2 se mueve entre la recta esta, que es igual a x1, hasta 2, que es el máximo valor que puedo encontrar. ¿Sí? Integro, esto es relativamente sencillo, o sea que la marginal es un medio por 2 menos x1 y el soporte es 0,2, ¿sí?, de x1. Y la marginal de x2, ¿sí?, integro ahora con respecto a x1 y x1 va desde 0 hasta esta recta que es igual a x2. ¿Sí? En términos de la otra variable, esto ya lo sé hacer, el soporte es entre 0,2 y acá sería 2, ¿no es cierto? No sería x1. ¿Sí? x2. Bien. Y esta es la función de densidad marginal de x2. Bien, agarro a la función de densidad y evalúo directamente. Tengo en el numerador un medio, ¿sí?, porque era la función de densidad conjunta y no me aparece x1 y x2, ¿sí?, directamente un medio, sino si estuviera x2 lo evalúo en x2 chiquito. Entonces es directamente un medio. Sobre la densidad marginal de x2, ¿bien?, que es un medio por x2, valuado en ese x2, ¿sí? De nuevo, si yo hubiera establecido como condición un valor puntual de x2, ¿qué hago? Reemplazo directamente. ¿Sí? Reemplazo por el valor puntual, ya sea 1, ya sea 2 o lo que sea. ¿Sí? 1,5, 3,5. Pero de nuevo, acá lo quiero dejar indeterminado. ¿Sí? Bueno, este se me va con esto. Y esto me aparece como 1 sobre x2. ¿Sí? De nuevo, fíjense que en la función de densidad condicionada me aparece el x2, pero ¿por qué me aparece? No es porque sea una variable aleatoria. Esta es una función de x1, pero me aparece el x2 porque está sin determinar, no le especifiqué el valor. Sí, pero es un valor puntual. Sí, eso quiero que quede claro. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 1 sobre x2, ¿sí? Y x1, ¿se acuerdan que en el soporte original teníamos que el soporte original, teníamos que x1 era menor o igual a x2, y esto era 2, y esto era 0. O sea que x1 se va a mover entre 0 y el x2 que no lo determiné. Si x2 hubiera sido un medio, x1 se va a mover entre 0 y un medio. Si x2 es igual a un cuarto, se va a mover entre 0 y un cuarto. ¿Sí? Pero no, lo que quiero que se lleven de acá es que ustedes siempre que obtienen la función de densidad condicionada de x1 condicionada a un x2, ¿sí?, esto ya no iba a depender de x2. Acá aparece x2, pero de nuevo porque no especifiqué el valor puntual. ¿Sí? Si hubiéramos dicho que calculen la esperanza de x1 condicionado a x2 igual a un medio, directamente acá tendré que haber reemplazado por un medio en todos lados. ¿Sí?
De nuevo, no lo hago porque el objetivo es otro, ¿sí? El objetivo del inciso C. Ahora, calculo la esperanza. La esperanza, ¿a qué va a ser igual? A x1 por la función de densidad que acabo de encontrar, ¿sí? x1 por un medio de x2, integrando, fíjense que la integral es con respecto a x1, ¿sí? Porque la variable aleatoria es x1, ¿sí? Lo otro está condicionando y esto ya está dado, el x2, ¿bien? Entonces, esta es la función de densidad condicionada de x1 condicionada de x2, ¿sí? Y el soporte, recordemos, es lo que vemos acá, ¿sí? x1 se mueve entre 0 y el x2 que está indeterminado. De nuevo, aparece el x2, pero porque está indeterminado. Se integra entre 0 y x2. ¿Sí? El 1 sobre x2 sale. ¿Sí? Esto de acá saldría fuera de la integral, 1 sobre x2. Y tengo que integrar solamente x1, ¿no es cierto? Y esta integral es x1 al cuadrado sobre 2 valuado entre 0 y x2. ¿Sí? Cuando aplico barro, fíjense que me queda acá x2 al cuadrado, por eso es que se me va el x2 al cuadrado, uno de los x2 se me va y me queda directamente x2 sobre 2. ¿Sí? Esto de aplicar barro. ¿Bien? De esto resulta esto. ¿Bien? O sea que esta es la esperanza. De nuevo, si el x2 me lo dan y me dicen x2 es igual a 1, reemplazo y la esperanza que sería un medio. Si fuera, no sé, un medio del x2, me va a quedar como esperanza un medio y el multiplicado por un medio de ahí, el 2s de ahí, o sea que me va a quedar un cuarto. ¿Sí? Bien. Para calcular la varianza, necesito, ¿sí? Voy a usar esta fórmula de cálculo, ya tengo la esperanza de x1 condicionado a x2, ¿qué me faltaría? La esperanza de x1 al cuadrado condicionado a x2 igual al valor puntual, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Que hacía antes. Es x1 al cuadrado, o sea, ese sería mi g de x, x1 al cuadrado por la función de densidad 1 sobre x2, integrado en todo el soporte, que es de 0 a x2, ¿sí? Resuelvo de manera análoga a esto y me queda que eso es x2 al cuadrado sobre 3. ¿Sí? Y entonces la varianza, ¿qué es igual? A la esperanza que acabo de obtener de x1 al cuadrado condicionado a x2, o sea, x2 al cuadrado sobre 3, menos la esperanza de x1 condicionada, ¿sí? Elevada al cuadrado, o sea, x2 sobre 2 al cuadrado. ¿Bien? Tengo la misma, son semejantes, si tengo x2 al cuadrado en ambos términos. Si lo resuelvo, esto me queda un 12avos por x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la esperanza y esta es la varianza. ¿Estamos de acuerdo? De nuevo, acá fue condicionado a un valor puntual que no dijimos cuál es el valor puntual al cual le establecemos la condición. ¿Sí? Pero ese x2 es un valor puntual de x2 no especificado. ¿Sí? Podría haber puesto x2 sub 0 o algo así como para que sea mucho más claro. ¿Ven? Pero espero que se entienda la idea. Ahora, lo que voy a hacer es verificar estas propiedades. Que la esperanza marginal de x1, ¿sí?, sea igual a la esperanza de la esperanza que acabamos de obtener. O sea, yo debería agarrar y calcular la esperanza de esto, y si calculo la esperanza de esto, me debería dar exactamente igual a la esperanza de x1. ¿Sí? Ese es este primer caso. ¿Sí? Y la varianza de x1 va a ser igual a esta expresión. Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora bien, entonces, si yo quiero calcular, ¿sí?, la esperanza de x, de lo que acabo de obtener, esta esperanza iterada, ¿sí?, a esto lo puedo ver, ¿bien? Fíjense, como una función de x2, ¿sí?, a la esperanza que acabo de obtener. Esta esperanza que acabo de obtener, si bien es un valor fijo, yo lo puedo tomar, ¿sí?, como no está determinado, como una g de x2, ¿sí?, a esta esperanza, ¿se entiende? Porque no está determinada cuál es el x2.
Entonces, si yo quisiera calcular la esperanza de esta esperanza que acabo de obtener, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Si esto es una g de x2 a la g de x2, sea la integral de la g de x2 por la función de densidad de x2 integrada en todo el soporte. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo esta la obtuve, ¿no? La función de densidad marginal de x2 era esta. 1/2, ¿sí? Por x2, ¿bien? Era la función de densidad marginal de x2. Y el soporte era 0,2. ¿Bien? Entonces tengo la esperanza de x1 condicional a x2, que era x2 sobre 2, y la función de densidad marginal de x2, que era 1/2 x2. ¿Sí? Esto lo habíamos tenido hace un ratito que lo acabo de mostrar. ¿Sí? Y esto integrado en todo el soporte, de 0 a 2. ¿Sí? Bueno, esto trabajando un poquito me queda un cuarto, ¿sí? Estos dos factores, ¿sí? Me queda un cuarto, y en el numerador voy a tener x2 por x2, x2 al cuadrado. ¿Sí? Integro con respecto a x2, me queda x2 al cubo sobre 3, ¿sí? Y eso evaluado entre 0 y 2, aplico Barrow y eso me da 2/3, ¿sí? Esa sería la esperanza de x1 condicional a x2. ¿Sí? Ahora, bien, veamos si es equivalente a la esperanza de x1 calculado a través de su función de densidad marginal. ¿Se acuerdan que la función de densidad marginal de x1, lo que vimos al inicio, era 1/2 por 2 menos x1 y el soporte era 0,2? ¿Sí? Entonces, la esperanza de x1 que va a ser igual a x1 por la función de densidad de x1, la densidad marginal de x1, que es 1/2 por 2 menos x1, integrado en todo el soporte entre 0 y 2. ¿Sí? Bueno, acá distribuyo el x1, ¿sí? Y puedo agarrar y, de nuevo, integrar con respecto a x1. ¿Sí? Entonces, cuando integro con respecto a x1, bueno, acá ya saben integrar esto, se me va a quedar x1 al cuadrado sobre 2, y acá me va a quedar x1 al cubo sobre 3. ¿Sí? Aplico Barrow, lo voy a valorar entre 0 y 2, resuelvo y me va a dar 2/3. ¿Qué pasó? Fíjense que son exactamente iguales, o sea, que haber calculado la esperanza de la esperanza condicionada, ¿sí? Me dio efectivamente lo mismo que la esperanza de x1 marginal, ¿sí? Directamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? ¿Sí? O sea, que son equivalentes. Estamos verificando en realidad que se cumple. Ustedes seguramente vieron la demostración de eso. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Profe, una pregunta. Ahí la función de densidad de x2, ¿ese x2 es el puntual o es como parte de la función? La marginal que obtuvimos. Claro, ¿y ese x2 es reemplazar el x2 de la condición o es un x2 como parte de la función? No, este x2, Sí. x2 es la función de densidad marginal de x2, y esto... Sí, no lo tengo que evaluar en el x2 puntual. No, por eso, porque si no, no podría calcular la esperanza esta. Ah, bien, claro. Bien, porque estoy integrando con respecto a x2. Por eso es que le decía que esto es un caso particular que en general ustedes van a tener que calcular la esperanza condicionada y algunas veces le podemos decir, bueno, x2 igual a tanto. ¿Sí? Condicionado a x2 igual a tanto, y ustedes hacen este procedimiento y lo que van a obtener acá es un valor. ¿Sí? Cuando hagan estos cálculos van a obtener la esperanza y la varianza y va a ser un valor puntual, un valor escalar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no lo especificamos acá en este ejemplo? Dijimos el x2 es igual a un x2 cualquiera, porque el objetivo era demostrar esta segunda parte, ¿sí? Que si yo evalúo a x2 en un valor puntual ya no lo podría demostrar. ¿Sí? Claro, gracias, profe. Pero está bien la pregunta, digamos, porque va al caso y al objetivo del ejercicio, ¿sí? O sea, que va a depender. De nuevo, si hubiera tenido evaluado el x2, no podría hacer el cálculo de esta esperanza. ¿Sí? Ah, claro, porque cuando integro como que... Sería una constante. Claro, estaría dado un valor puntual. ¿Sí? Entonces queda indeterminado. Cuando queda indeterminado puedo hacer este cálculo de esta esperanza. ¿Sí? Porque de nuevo, a este esperanza de x1 condicional a x2 lo veo como una g de x2. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Bien.
Quedó claro, ¿no? Y en este segundo paso, de nuevo, en esta otra parte, digamos, lo que hicimos es usar directamente la marginal y calcular la esperanza de x1, como sabemos calcular la esperanza de cualquier variable aleatoria. ¿Sí? Esto va a ser importante para cuando trabajemos con distribuciones con parámetros aleatorios, ¿sí? Que es lo que les dije que no llegamos a ver hoy, que probablemente les suba el video directamente, ¿sí? De una resolución de eso para no verlo ahora, digamos, y no perder mucho tiempo, porque nos puede llevar un tiempito y es algo que se evalúa, pero mucho más en los finales que en el parcial, ¿sí? Eventualmente les voy a aclarar eso. Bien. Para la varianza, hago exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo que buscar... acá voy a usar un poquito de propiedades, ¿sí? Tengo que demostrar la varianza de x1, yo tengo que demostrar que es igual a la esperanza de la varianza condicional más la varianza de la esperanza condicional. ¿Se entiende? Entonces acá aplicamos propiedades. Acá que tengo, la esperanza de la varianza de x1 condicional a x2. Esta la habíamos calculado, ¿se acuerdan? Era x2 al cuadrado sobre 2. Esa era la varianza de x1 condicional a x2. ¿Sí? Y la esperanza de x1 a condicional a x2 era igual a x2 sobre 2. ¿Se acuerdan? Esto es lo que habíamos hecho el cálculo al inicio. ¿Sí? Entonces tengo la esperanza de esta expresión más la varianza de esta expresión. Y acá se debe aplicar propiedades. Un doceavo es una constante, ¿sí? Entonces, esto de acá es igual. Un doceavo por la esperanza de x2 al cuadrado. ¿Sí? Sale. ¿Bien? Ahora, la varianza de una constante por la variable, que es igual al cuadrado de la constante, o sea, el cuadrado de un medio, un cuarto, por la varianza de la variable, la varianza de x2. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué tengo que obtener acá? La esperanza de x2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué más tengo que obtener? La varianza de x2 al cuadrado, pero para obtener la varianza de x2 hacer es calcular la esperanza de x2 al cuadrado menos la esperanza de x2 elevado al cuadrado. O sea, ¿qué me falta? O sea, me falta la esperanza de x2 al cuadrado y también falta la esperanza de x2. ¿Sí? La esperanza de x2 y la esperanza marginal de x2, ¿no? ¿Sí? La esperanza marginal de x2, ¿a qué va a ser igual? A x2 por la función de densidad de x2. Integrada en todo su soporte. Entre 0 y 2. Bueno, esto lo resuelven ustedes. ¿Sí? Si lo resuelvo es 4/3, la esperanza de x2. La esperanza de x2 al cuadrado, que es igual a x2 al cuadrado por la función de densidad de x2. ¿Sí? Integrado en todo su soporte, o sea, entre 0 y 2. Si resuelvo esto, me da 2. ¿Sí? De forma tal que la varianza, ¿a qué va a ser igual? A la esperanza de x2 al cuadrado, 2, menos la esperanza de x2, que era 4/3, elevado al cuadrado, 2/9. Eso es la varianza de x2 y es lo que reemplazo acá. Mientras que la esperanza de x2 al cuadrado es este 2, que es lo que voy a reemplazar acá. Y acá tengo un doceavo por 2, más un cuarto por 2/9, que era la varianza de x2. ¿Sí? Resuelvo esto y me queda que es 2/9. ¿Sí? Este sería, aplicando esta relación, me diría que la varianza de x1 sería 2/9. Ahora veamos efectivamente si yo uso la función de densidad marginal de x1 y calculo la varianza, según esto me debería dar 2/9, ¿no es cierto? Veamos. Se había calculado la esperanza de x1 antes, así que voy a calcular la esperanza de x1 al cuadrado. ¿Sí? La esperanza de x1 al cuadrado va a ser x1 al cuadrado por la función de densidad de x1, un medio por 2 menos x1, si se acuerdan, y esto integrado en todo el soporte, entre 0 y 2. ¿Sí? Resuelvo y me da 2/3. ¿Bien? La esperanza de x1 la habíamos visto antes en algún momento, acá. La esperanza de x1 era 2/3. ¿Sí? La reemplazo, entonces tengo 2/3 al cuadrado. 2/3 menos 2/3 al cuadrado, resuelvo y me da 2/9. O sea que esto es equivalente a este 2/9. De nuevo se verifica esto, que la varianza de x1 es equivalente a la esperanza de la varianza condicionada de x1 más la varianza de la esperanza condicionada de x1. ¿Sí? Condicionada de x2 siempre. ¿Sí?
Eso ustedes seguramente lo vieron en la demostración. Acá lo que estamos haciendo es verificar si que se cumple. De nuevo, retomo esto. La esperanza y la varianza condicionada acá quedaron en términos de x2 solamente porque no especificamos el valor de x2, pero no lo hicimos porque queríamos verificar que se cumplan estas propiedades. ¿Sí? Si hubiéramos especificado, pues no podemos demostrar el cumplimiento de esta propiedad. ¿Bien? Pero de esta manera, sí. Eventualmente, si el objetivo es encontrar la esperanza y la varianza condicionada a un x2, le podemos pedir, ¿sí?, que ese x2 sea un valor particular. Por ejemplo, 1/2, 3/4, ¿sí? Como ya sabemos hacer. Entonces, ustedes deberían encontrar la función de densidad condicionada. La función de densidad condicionada ya no dependería de x2. O sea, no aparecería en ningún lado de x2. ¿Sí? Ni en el soporte ni en la estructura funcional. Y ustedes lo que deberían hacer es, bueno, hacer lo mismo que hicimos acá, obtener la esperanza y la varianza, y lo que van a obtener acá es un valor, ¿sí?, un escalar, ¿sí?, un valor particular, ¿sí?, tanto de esperanza como de varianza. ¿Sí? Ya, eso sí, quedó claro eso más o menos, pero le quería transmitir esa idea. Tienen algunos ejercicios de esperanza condicionada, háganlo, donde tienen que calcular directamente la esperanza y la varianza y obtener un valor puntual, ¿sí? Háganlo y cualquier cosa lo vemos en consulta, si tienen alguna duda al respecto.